Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero lo desplegamos en titulares. Es noticia Panamá. Se cumple una semana de protestas iniciadas por profesores y estudiantes, a las que se han sumado indígenas, transportistas, médicos y el sindicato de la construcción. Hasta gremios como la Cámara de Comercio rechazan las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno para frenar las movilizaciones. Analizamos este escenario. En noticia, Estados Unidos. El ex asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, confesó que ayudó a organizar golpes de Estado en varios países, aunque solo nombró a Venezuela. Eso sí, aseguró que el asalto al Capitolio en Washington no fue un intento de golpe de Estado. Vamos a analizarlo. En noticia, el mundo, por primera vez en 20 años, el euro se debilita y se equipara con el dólar. Evidencia de la crisis económica de Europa y la alerta de recesión en Estados Unidos. En América Latina, varias monedas sufren su impacto. Les contamos qué naciones. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Panamá, se cumple una semana de protestas por el alto costo de la vida y la corrupción. El presidente Laurentino Cortizo anunció algunas medidas, pero no son suficientes. Nuevos sectores sociales se han sumado a este paro nacional. Las protestas no cesan. Iniciaron el 6 de julio con un paro nacional de 72 horas de educadores, estudiantes y transportistas, que luego pasó a ser indefinido. Ahora los acompañan varios pueblos indígenas, productores, pescadores, médicos y el Sindicato Panameño de la Construcción Suntrax. Este último, con una huelga de advertencia de 24 horas. Pueden tener garantía y certeza que este pueblo no se va a rendir. Y no se va a rendir porque está cabreado del robo, la corrupción, del alto costo de la vida. Este pueblo está cabreado de ser humillado, ahogado en miseria para beneficiar los intereses que ustedes, a través de los estamentos de seguridad, protegen. El poder económico y quienes gobiernan, que son sus títeres. A los trabajadores de la construcción, firmeza, unidad y disciplina. Mañana hay una huelga y la vamos a ejecutar. Y nos vamos a movilizar en las calles de todo el país. Reclaman por el alto costo del combustible, que desde enero a julio escaló un 47%. También por la inflación, de la que no escapa el costo de los alimentos, y otros asuntos transversales, como el desempleo y las deudas con la educación y la salud. Porque los problemas no solamente de un sector, el problema es de todos los panameños que estamos sufriendo el día de hoy. Apoyamos la lucha y seguiremos luchando hasta que el gobierno nos atienda y resolver los problemas de nuestras comarcas. Para calmar los ánimos, el presidente Laurentino Cortizo anunció el congelamiento del precio de la gasolina en $3,95 a partir del 15 de julio y de 10 productos de la canasta básica, que se suman a los 8 que ya habían sido regulados. Para el gobierno, la crisis no guarda relación con la administración. Y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos, causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania. El Ejecutivo también aplicará medidas de austeridad para disminuir el gasto público. Por ejemplo, prohibición de los viajes de los funcionarios para asistir a congresos y misiones oficiales. Viajarán con equipo mínimo. Pero también habrá una reducción del 10% de la planilla estatal y suspensión de aumento salarial al sector público. Mientras tanto, los manifestantes no planean abandonar las calles hasta recibir respuestas más contundentes a sus demandas, basadas en un verdadero plan de generación de empleo y desarrollo social. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario en Derecho Constitucional. Nos acompaña de Ciudad de Panamá, la capital. Profesor, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur.
Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo fraternal para todos ustedes y el pueblo venezolano. A usted muchísimas gracias. Escuchando los distintos sectores que se han venido sumando a este paro que ya cumple 8 días, parecía que se habían tardado realmente en tomar las calles, porque han pasado más de 2 años en una situación que ha ido creciendo en detrimento de los sectores más pobres, más vulnerables del país. ¿Cuál es esa radiografía que usted comprende? Sí, fíjese usted que durante los últimos días el pueblo panameño a nivel nacional, hasta en los más pequeños poblados, ha pasado de la crispación que venía arrastrando al hastío y a la indignación, y es por eso que calles, avenidas, carreteras hoy en todo el país se llenan de los distintos sectores de la población que no aguantan más una política económica y social que está acabando con la economía panameña, con una deuda de más de 49.000 millones y un costo de la vida insoportable, para no hablar del gran porcentaje de desempleados, mientras que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se regordean con toda una serie de privilegios y prebendas que golpean duramente a las familias panameñas. Por eso hoy el pueblo panameño ha comenzado a recuperar su dignidad, que después de varias décadas en que ha estado tolerando y soportando con una ardiente paciencia una situación que, repito, raya en lo descomedido por lo antidemocrática, lo antipopular y lo antinacional. Creemos nosotros que la negativa del gobierno a escuchar las voces de protesta, las salidas con unas medidas que nadie les cree, que ellos han perdido toda credibilidad, y un falso plan de austeridad que se burla de la realidad social que vive Panamá. Por eso es que no debe sorprendernos que lo que empezó con una simple protesta ya se haya tomado el respaldo les repito, nacional. Todos los sectores están participando de una u otra forma. Hoy ha habido una fuerte represión en distintos puntos de la ciudad y de las provincias panameñas, donde los manifestantes habían bloqueado puentes, calles, carreteras, al tiempo que se han realizado un sinnúmero de marchas. En la tarde de hoy reprimieron fuertemente al estudiantado que se volcó a protestar ante la Asamblea Legislativa, y así llegan las noticias de protestas y del traslado que han estado haciendo de miles de unidades de las fuerzas represivas que hoy pretenden aplacar, hacer de justicia, de democracia y de libertad que está expresando el pueblo frente a una situación, le digo, insostenible, y que a mi modesto entender apenas compienza. Panameño ha sido extremadamente tolerante, pero yo creo que ha empezado a decir basta ya. ¿Qué sectores faltarían por sumarse a la cantidad de organizaciones sociales, movimientos gremiales, sindicales, indígenas en varias partes del país, profesores y estudiantes? ¿Qué sectores faltarían por sumarse a este paro nacional? Bueno, sinceramente, en la medida en que se han ido sumando tanto sectores gremiales, sindicales, educadores, estudiantes de escuelas secundarias, universitarias, los únicos sectores que han tomado distancia del movimiento han sido los sectores empresariales, que están haciendo llamados al gobierno para que, sobre pretexto de la libertad de tránsito, reprima los cierres de carreteras y de vías que se han practicado. Pero hoy por hoy, repito, si lo tomamos geográficamente, no hay una provincia donde no se estén dando protestas 24 horas al día. No hay poblado, por pequeño que sea. Los sectores indígenas han estado desde el primer día respaldando una lucha que es de todos en este momento. Esta lucha no es de nadie, es de todo el pueblo panameño, y creemos nosotros que con la dedicación que corresponde porque todo el movimiento, debo decirle, señora periodista, ha sido extremadamente pacífico. El pueblo panameño ha salido con sus canciones, con sus coplas, con su acordeón, con sus tambores, a repudiar un estado de cosas, y hoy ha recibido lacrimógenas, perdigones, y ha arreciado porque han utilizado un sector que se conoce como el Servicio Nacional de Fronteras, que se supone que es para cuidar las fronteras, pero es el más militarizado de todos y que es el que está encabezando la represión, al grado que se han dedicado, por ejemplo, a utilizar las ambulancias para trasladar la tropa y engañar a los lugares donde hay cierre, que siempre se abren para este tipo de urgencias. O sea, están llevando una serie de prácticas que nosotros no veíamos desde la época del Noriegato que nos tocó vivir. Muy grave todo esto que usted nos cuenta, porque entre otras cosas
No es de extrañarnos, sin embargo se lo pregunto. Hay mucho silencio de la prensa corporativa y de la prensa internacional. Perdón, me decía que la prensa internacional... Mucho silencio, abogado, profesor, sí, mucho silencio ante esta situación. Y de hecho, recuerde que la víspera distintos sectores ya alertaban que vendría la represión por las decisiones tomadas de sacar a estas tropas a las principales ciudades del país por parte del gobierno. Hoy usted nos lo está contando y evidencia esa preocupación. Efectivamente, y le agradezco infinitamente la observación en forma de interrogante que usted formula, porque nosotros hemos notado cómo la prensa internacional ha guardado un silencio que para nosotros es cómplice, ya no solamente con la actitud de la propia prensa interna de Panamá, porque hay un control muy férreo de parte del gobierno de Cortizo y de sus partidos que lo acompañan, pero la prensa internacional ha hecho caso omiso del clamor del pueblo panameño. No es la primera vez que adoptan este comportamiento, con las excepciones pues como Telesur o Al Jazeera, que han estado más pendientes, pero no se reporta absolutamente nada de lo que realmente está sucediendo. Entonces eso crea una confusión dentro de la opinión pública internacional que hace creer que en Panamá todo está bien y que se trata simplemente de una protesta de unos 4 gatos, y no es así. Por primera vez en Panamá, déjeme decirle, desde 1979, que hubo una gran huelga de educadores, no se había visto la movilización que se está dando en estos tiempos. Ni siquiera en la época de los años 87 y 88 que se combatió la dictadura de Noriega, se ha visto la adhesión, la identificación que ha habido de todas las capas medias bajas, las capas populares sobre todo, con un renacimiento de la solidaridad que tiene que darse en estos casos. La gente lleva comida a los que están cuidando los cierres de puentes o de carreteras, la gente acompaña de una u otra forma. Sin embargo, no podemos dejar de observar la capacidad de, diríamos nosotros, de represión que hoy ha desatado el gobierno, que nos hace temer que en cualquier momento van a querer suspender las garantías individuales, las garantías fundamentales, puesto que quienes están realmente al mando de esto son todos gente que eran colaboradores directos de Noriega en los años 80 y que en sus momentos se identificaron con la represión que hubo entonces. Yo creo que en la forma como el pueblo panameño se está manifestando en forma pacífica, quiera Dios que no nos lleven a una violencia, a un enfrentamiento de pueblo con pueblo, que es lo que están promoviendo las autoridades, particularmente el presidente Cortizo, sus ministros y sus diputados, porque ellos lo que no quieren es perder las prebendas y privilegios. La gente no tiene idea los privilegios que esta gente tiene en este país. Es una cosa verdaderamente inaceptable para cualquier sociedad. Y hoy, por ejemplo, en determinados municipios han decidido más gastos de movilización para los alcaldes, para los municipios, y el pueblo panameño está en una situación muy dura, porque no solamente el problema del combustible, el combustible es solamente una gota de las que ha rebasado el vaso, es también el abuso de autoridad, esta limitación de funciones, la corrupción que como nunca antes hoy se vive, la robadera. Esta gente no vino a gobernar, esta gente vino a robar, y ya la gente abrió los ojos, y yo creo que difícilmente el pueblo va a cerrarlo. Nosotros tenemos que guardar la esperanza de que esta protesta, que apenas empieza, logre mantenerse a pesar del aislamiento en que está siendo sometido y la represión que hoy se ha desatado con mayor, diríamos nosotros, fuerza que hasta la fecha, y no quieren, llaman a un diálogo, pero esos son diálogos de yo con yo, porque ellos son los que escogen con quién van a dialogar, excluyen a los sectores más importantes y determinantes del país y salen con unas decisiones políticas, económicas o sociales que no logran satisfacer a la población y que son rechazadas inmediatamente. Las falsas medidas de austeridad, la congelación de alimentos anunciada ayer ha sido realmente una burla, porque quieren que el panameño coma coditos con tuna y de los otros productos de primera necesidad que están a unos precios exorbitantes, la carne, el pescado, cosas que se necesitan para la salud. Los medicamentos en Panamá, lo que aquí cuesta $60, en Colombia cuesta $3, la misma medicina, y así todo. La atención médica es inexistente en la mayoría de los hospitales y centros hospitalarios. O sea, es una situación que podríamos nosotros definir como la crisis de la crisis que ya venía arrastrando este sistema, que está agotado,
que no está en Una capacidad situación de que dar llega respuesta al límite. Profesor, hay uno de los puntos que usted nos hablaba de una enorme deuda. Usted decía 49.000 millones de dólares de deuda, 32.7 millones de dólares destinados a pago de capital de préstamos con organismos multilaterales, bilaterales. Obviamente ahí está incluido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y al respecto también rechaza todas las medidas que anunciaba a la víspera el gobierno de Laurentino Cortizo, la propia Cámara de Comercio, en un comunicado diciendo que no puede haber más deuda pública, sobre todo porque va solamente al pago del sostenimiento del Estado, pero que no resuelve ningún problema. ¿Cuál es la situación? La situación a nivel de la deuda es el resultado de una política neoliberal completamente absurda, anacrónica y, en mi opinión, cavernícola, que busca afectar a las grandes mayorías más necesitadas. Panamá tiene ahora mismo 250.000 de personas en desempleo, más de 750.000 personas en economía informal. La deuda pública, que ya llega a los 49.000 millones, solamente en este gobierno ha aumentado 19.000 millones y no se ve en las obras públicas, no se ve por ningún lado, pero sabemos que está engrosando los miembros principales del gobierno sus cuentas bancarias. Entonces, nosotros hemos visto cómo el Banco Mundial, el BID y otras instituciones financieras internacionales han estado nutriendo al gobierno panameño con 500 millones de dólares, 250 millones de dólares, dólares que nos hacen llegar a un punto en que en la actualidad Panamá pide plata prestado para pagar interés de deuda, pide plata prestada para pagar las planillas. Han nombrado entre enero y julio a 30.000 personas en los servicios públicos, lo que representa 70 millones mensuales que hay que gastar solamente en esos nombramientos. Panamá tiene un presupuesto de 26.000 millones de dólares, mientras que El Salvador, que es un país que tiene el doble de la población de Panamá, tiene un presupuesto de 8.000 millones. O sea, aquí nosotros tenemos una espantosa, diríamos nosotros, burocracia gubernamental que no funciona, que no rinde. Los órganos del Estado no responden a las atribuciones que deben ejercer. La justicia, bueno, mejor ni hablemos de ella porque es lo que menos hay ahora mismo en Panamá. O sea, esta es una sociedad que hoy por hoy ha entrado en una especie de epilepsia social, producto también de una disritmia de funcionamiento que tiene, le repito, un sistema agotadísimo y que es sostenido por intereses foráneos, especialmente por los intereses de Washington, dado pues la existencia del Canal de Panamá en nuestra tierra y dado también los intereses especiales que han logrado conquistar a través de sus lazos con el presidente Cortizo y su gobierno, que en palabras muy resumidas, le digo, es el gobierno más cipayo que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Nunca antes habíamos visto una situación así y ha tenido la capacidad de lograr unir a distintos sectores que hoy por hoy exigen un alto y salidas democráticas que no quieren ellos bajo ningún concepto y han optado por la represión. Claro. ¿A dónde esto irá a parar? Claro, ¿a dónde irá a parar? Lo ideal es que sea un diálogo y que el gobierno realmente comprenda las profundas necesidades de un pueblo tan golpeado. Llama, entre otras cosas, la atención que sea la propia Cámara de Comercio y de Empresarios que emita este comunicado tan fuerte en contra del propio gobierno cuando vemos que anteriormente habían sido aliados. Otro punto para destacar, profesor, en cuanto al sector educativo, se denuncia el total abandono y para eso se pide el 6% del PIB, sobre todo para la inversión en escuelas públicas, para atender a los niños y niñas en los primeros años de educación. ¿El país tiene dinero para eso? Se lo pregunto porque el presidente dice que no hay plata para nada. Mire, el sector educación en Panamá es uno de los sectores más destruidos. El presidente Cortizo, durante su campaña electoral hace 3 años, prometió que se iba a ser la estrella de su gobierno y lo que ha hecho es estrellarla. Hoy por hoy Panamá tiene unos niveles de educación verdaderamente deplorables. El estado estructural de las escuelas públicas, primarias y secundarias, es verdaderamente inaceptable, al igual que el sistema sanitario. Pero en el caso concreto de la educación, ellos no le están dedicando a la educación ni el interés, ni la voluntad, ni los fondos necesarios, que ellos lo ven como un gasto, cuando la educación es una inversión. Entonces, hoy por hoy,
todos los sectores educativos. Es por eso que están también protestando y reclamando, porque son los sectores que están más allegados a la población, que están más en contacto con las necesidades cotidianas que tienen las familias panameñas, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Pero hoy por hoy, si hay un terreno en el cual el gobierno se ha vuelto un experto en mentir, es lo que se refiere a la educación, y han vendido al exterior la idea de que Panamá está invirtiendo suficiente en educación, y no es así. Se lo voy a decir de la siguiente manera. Mire, este es un gobierno que una de las cosas en las que se ha especializado es mentir, engañar. Ha engañado a los que se han dejado engañar en Panamá, y también ha engañado a los que fuera de Panamá se han dejado llevar, porque ellos están gastando también un dineral en publicidad foránea, en propaganda, y por ejemplo alardeando de situaciones que hoy por hoy los panameños no podemos permitir que se siga en ese terreno de la falsedad y de la demagogia. Esto es un gobierno mediocre, inepto, ineficaz, y el pueblo panameño está haciéndole sentir su desagrado de la manera más pacífica. Pero eso también me temo que no va a durar mucho tiempo, porque estos señores están regresando a prácticas que han debido ser ya superadas y que no van a ser toleradas. Me queda algo por preguntarle, profesor, de ese panorama completo y complejo, delicado que usted nos presenta de su país, y tiene que ver con ese llamado a la advertencia de paro que hace uno de los sectores más importantes del país, por lo que a nivel internacional es lo que se ha vendido, es el boom de la construcción hotelera, de oficinas, de holding, de grandes centros comerciales, etcétera, etcétera, en lo que ha pretendido convertirse Panamá. Y tiene que ver con el sector de la construcción, que hoy se plegaban al paro. El paro que inició hoy el Sindicato Unido de Trabajadores de la Construcción, más conocido por sus siglas como SUNTRAX, es un paro de 72 horas ante la situación que le toca también a este sector de la clase obrera, siendo el SUNTRAX una de las organizaciones más pujantes en las luchas sociales y reivindicativas. Pero el problema que hay en Panamá va creciendo, porque aquí se dedicaron a construir hoteles y hoy hay más de 100 hoteles que no están operando. El sector de la construcción está trabajando a 1/3 de lo que se venía trabajando con anterioridad, porque era uno de los sectores más activos de la economía. Y si nos vamos sector por sector, en el agro, la situación, si en la construcción llueve, en el agro no escampa la situación, porque se ha encarecido todos los insumos. No estamos produciendo, por ejemplo, el arroz, que es uno de los principales platos. Si no come arroz, te dice que no ha comido. Y nosotros no estamos ni siquiera produciendo el arroz para el consumo nacional. O sea, estamos en una situación de caos real, producto, pues le repito, de una política ultra neoliberal que ha favorecido sí al sistema bancario, porque con la pandemia al sistema bancario el gobierno le proporcionó casi 5.000 millones para que se mantuviese a flote, y se han arropado con la pandemia para decir que no pueden hacer esto o aquello, pero al mismo tiempo ha sido en el periodo de pandemia que Panamá más dinero ha recibido de endeudamiento, a tal punto que ya muchos aquí nos preguntamos si cuando esos acreedores nos toquen la puerta, ¿con qué le vamos a pagar? ¿Con el canal? Esa es una preocupación real en Panamá, porque ya es el único bien que nos queda, puesto que aquí se ha privatizado tanto la electricidad como la telefonía, como todo, y lo único que vamos a tener para poder pagar la deuda van a ser las esclusas del canal, y no me asombraría que nos exigiesen algún tipo de chantaje en ese terreno, puesto que los organismos internacionales que se la pasan prestando plata de esta manera a este país, yo no creo que lo hagan por caridad o por amor al arte, sino con propósitos. Claro que no, profesor, es que no tienen humanidad, de eso no conocen nada. ¿No? El FMI y el Banco Mundial conocen de humanidad. Muchas gracias, profesor, buenas noches, para nada. Muchas gracias, muy atentos en nuestro servicio informativo en Telesur, aquí en Noticia del desarrollo de este paro nacional de 8 días allí en Panamá. Gracias, muy buenas noches. Gracias a usted por la hospitalidad y un saludo fraternal. Gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, el ex asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, confesó que ayudó a organizar golpes de Estado en varios países, aunque solo nombró a Venezuela. Eso sí, aseguró que el asalto al Capitolio en Washington no fue un intento de golpe de Estado. Vamos a revisarlo y analizarlo, por supuesto, al volver en Es Noticia.
sintoniza a Telesur. Odette Díaz Fumero, desde Moscú, Rusia. Porque Telesur siempre da más. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. Cualquier persona puede ir a un psiquiatra. Y sí, el estigma es el principal problema que acarreamos a nivel mundial en la salud mental. Entrevista con Aisa García. Desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En noticia a Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump participó en la planificación de varios golpes de Estado en varios países. Las revelaciones las hizo su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Vamos a revisarlo. En una entrevista a un medio de comunicación estadounidense, John Bolton, ex asesor de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional, contó que la administración Trump planeó golpes de Estado, pero no salieron bien. No estoy de acuerdo. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, ya sabes, en otros lugares requiere mucho trabajo y eso no es lo que hizo Trump. Durante la conversación, Bolton habló sobre su experiencia planeando golpes de Estado e hizo referencia a la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Escribí sobre Venezuela en el libro. Finalmente no tuvo éxito. No es que tuviéramos tanto que ver con él, pero vi lo que implicó para una oposición intentar derrocar un presidente elegido ilegalmente y fracasaron. La idea de que Donald Trump fuera la mitad de competente que la oposición venezolana es ridícula. El recordado asesor de Trump, que se hizo célebre por sus mensajes guerreristas, es el mismo que en enero de 2019 apareció en una rueda de prensa con una libreta bajo el brazo en la que se leía 5.000 soldados a Colombia. En esas declaraciones, la Casa Blanca anunció ilegales sanciones contra la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. 3 meses más tarde,
en medio de un nuevo intento de golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela. El propio Bolton recordó que todas las opciones están sobre la mesa, acompañando al gobierno fantasma de Guaidó. En ese momento, la vicepresidenta Delcy Rodríguez respondió en Twitter: de forma descarada e inmoral, el gobierno de Estados Unidos reconoce su autoría en este criminal intento de golpe de Estado en Venezuela. Bolton, quien se ha desempeñado como asesor político en varias administraciones presidenciales republicanas, asistió al programa para analizar los acontecimientos que presentó el Comité 6 de enero, que investiga el asalto al Capitolio en 2021, incentivados por el discurso de odio del presidente Donald Trump. Al respecto, en esta entrevista dice John Bolton que sí, que el presidente tuvo alguna responsabilidad, pero que jamás se intentó un golpe de Estado o un alto golpe como se conoció en ese momento. De todo esto va el análisis. Para ello nos acompaña Óscar Lloreda, es internacionalista, experto en análisis de geopolítica. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, buenas noches. ¿Sorprenden más declaraciones de este tipo por parte de ex miembros directos del gobierno de Donald Trump, o es parte de lo que tanto necesitamos saber para conocer la verdad? Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos ver de estas declaraciones es, si se quiere, la desfachatez, ¿no? Cómo Estados Unidos se relaciona con los países de la región de una manera en la cual se asumen a sí mismos como el país que debe dirigir la política interna de cada uno de nuestros países, ¿no? No sorprende para nada las declaraciones de Bolton, pero son reveladoras, son una evidencia más en este expediente que se ha venido construyendo contra Venezuela desde hace muchos años, desde hace ya 2 décadas básicamente, pero particularmente desde hace 2 años o desde hace 3 años, con el no reconocimiento de las elecciones venezolanas y la posterior autoproclamación de Guaidó como presidente, apoyado por Estados Unidos y los países alineados a la política exterior de Estados Unidos. Dices que esto es una desfachatez, como lo dice además John Bolton, ante los medios de comunicación, no les importa nada. Y cuando revisábamos la entrevista, que además fue un horario prime, bastante extensa, lo que yo me preguntaba es si es que eso le dará votos a los republicanos. Recordemos que hay elecciones de medio término el próximo noviembre. Si será que es que a la gente lo que le gusta es escuchar que el gobierno de Estados Unidos, que se erige como el adalid de la democracia, lo que promueve el golpe de Estado donde lo desean. Mira, pareciese que en Estados Unidos se debate ahorita, o sea, hay un debate interno en Estados Unidos, eso también debería colocarse sobre el tapete, ¿no? Hay un debate interno sobre la visión y su relación con respecto al mundo, ¿no? Hay unos sectores que pudieran estar más vinculados a los sectores demócratas que, manteniendo la línea intervencionista, buscan ejercer políticas de acercamiento a los gobiernos para, si se quiere, gestionar esa relación y minimizar el daño. Sin embargo, hay otros, como el gobierno de Trump, que intentó hacerlo de manera violenta, a partir de lo que pudiéramos llamar también, a partir de estas declaraciones, un terrorismo psicológico, ¿no? No solo mediático, del cual ya tenemos bastante evidencia, sino también psicológico. El terrorismo psicológico de Bolton con la libretica bajo el brazo diciendo qué bueno por Afganistán y 5.000 soldados para Colombia. Correcto. Dando cuenta que se enviaría todas estas tropas a una nación absolutamente aliada al gobierno de Estados Unidos. Sí, la permanente insistencia en esta frase que se hizo después prácticamente una razón de burla de que todas las opciones están sobre la mesa, aunque ahora niegan, porque el mismo Bolton, como tú bien decías, y cuando uno analiza sus declaraciones, pareciese negar que no todas las opciones estaban sobre la mesa. Es como echar hacia atrás lo ya dicho y reiteradamente. Yo estaba hoy observando o recordando unas declaraciones, un tuit de Bolton donde hacía un llamado directo, haciendo alusión directa en el Twitter al ministro de Defensa venezolano y a diferentes militares de Venezuela, llamándolos a dar un golpe de Estado y liberar, según las propias palabras de él, a Venezuela de el presidente Maduro, ¿no? Entonces, había una especie de terrorismo que intentaba infundar miedo, no solamente en la población, para que no saliera eventualmente a defender o a acompañar el proceso político que en Venezuela se ha construido desde hace 22 años, sino también al estamento militar
para que actuara por medio de la violencia y por medio de la presión militar para sacar por la fuerza para al derrocar presidente. a un gobierno que para ellos es incómodo porque no hace lo que quieren. Correcto. Sí. En todo caso, volviendo al tema interno, la pregunta también es, ¿y no hay una condena realmente interna? Jurídicamente, el gobierno de Estados Unidos puede decir abiertamente, sí, acompañamos un golpe de Estado, pero además no hay una condena, incluso de carácter moral, ante la propia sociedad. Mira, el problema es que Estados Unidos se fundó a partir de una doctrina que es conocida como el destino manifiesto, ¿no? La doctrina del destino manifiesto fundamentalmente lo que implica para la cultura política de los Estados Unidos es que ellos son los encargados de llevar su proyecto político al resto de la humanidad, ¿no? Es una forma de relacionamiento colonial, ¿no? Que muy bien se parece, con sus grandes diferencias, al periodo colonial, es decir, es Europa, pero en esta vez Estados Unidos, tratando de llevar su forma de ver el mundo, su forma de organizarse y su forma de mantener las relaciones dentro de un país, dentro de las fronteras de un país, exportándolas, ya sea a través de acuerdos que siempre se hacen de manera asimétrica o a través de la fuerza directa, ¿no? Durante los años 70, 80, 60, 70 y 80 nosotros vivimos estos acontecimientos a la fuerza. Estados Unidos después derivó en unas políticas menos violentas, pero con Venezuela hemos vuelto a esa época de la Guerra Fría. Claro, y con respecto a Venezuela, una cantidad de estrategias, incluso parecieran que era como el primer laboratorio, Venezuela el conejillo de Indias, un gobierno fantasma, una persona que además no es un diputado principal sino suplente, que se autoproclama en una plaza, y a partir de allí lo vemos que también tratan de replicarlo en otros países, pero en este caso en particular lo que sí reconoce John Bolton y el gobierno de Donald Trump es que fracasaron. Lo que uno se pregunta es, ¿tenían además o entre él muy malos asesores porque no sabían leer lo que pasaba en Venezuela? Bueno, creo que esa última frase que acabas de decir da en el clavo, ¿no? Es decir, yo no hablaría de un error de cálculo, yo hablaría más bien es de que hay una incomprensión del proceso político que vive Venezuela. Ahora bien, uno diría que esta no es la primera vez que Estados Unidos intenta esta estrategia de nombrar presidente, de sacar un presidente a la fuerza, porque lo tuvimos recientemente nada más para nombrar experiencias con Aristide en Haití y lo tuvimos con Zelaya en Honduras. Lo tuvimos también con el presidente Chávez en el año 2002 en Venezuela, de modo que es una estrategia que se ha venido utilizando y de ahí para atrás pudieras encontrar muchos otros ejemplos de esa misma estrategia, pero el problema es que Venezuela, el proceso venezolano, la lectura que tienen los Estados Unidos del proceso venezolano es la de un liderazgo carismático. Creen que Hugo Chávez era simplemente un líder carismático y no han comprendido cómo el venezolano ha encarnado el proyecto bolivariano, que después ha devenido un proyecto chavista en el que se intenta construir ese otro mundo posible del cual se hablaba desde el Foro de Sao Paulo, ¿no? Esa vivencia que tiene el pueblo... El satanizado por Estados Unidos y bueno, también por otros gobiernos, Foro de Sao Paulo. Sí, porque le echan la culpa de todo el Foro de Sao Paulo. Sí, hemos tenido durante los últimos años una corriente en la que incluso han caído algunos sectores que se autodenominan de izquierda, de criticar el Foro de Sao Paulo, tratando de hacer una especie de limpieza de la izquierda, ¿no? Lo estamos viviendo hoy en América Latina con algunos gobiernos que no terminan de asumir posiciones, y en esos casos uno pudiera hacer una proyección en el sentido de que si Estados Unidos intentara hacer lo que hizo en Venezuela, en esos países, probablemente le funcionaría de una mejor manera, porque en esos países el liderazgo no ha encarnado, el liderazgo como el de Hugo Chávez, no ha encarnado como proyecto político. Ellos no han entendido que lo que existe en Venezuela es un proyecto político que es independiente de los nombres propios que puedan ocupar los diferentes cargos del Estado. Y esto además me permite también ir a otro punto, y es que es un momento distinto del mundo. Pero no me refiero a esta coyuntura. El hecho, por ejemplo, del año 2019, cuando aparece Bolton con la libretica y 3 meses después se intenta dar un golpe de Estado, engañando además a toda la población venezolana y mundial, diciendo que se había logrado tomar una muy importante base militar en Caracas, la cual todo
todo era mentira, todo era falso, pero es un momento distinto que se está viviendo en América Latina y en el mundo, y hacia ese punto pues parece que tampoco lo entiende Estados Unidos, porque pretende no ceder esa llamada decisión unipolar del mundo. Sí, Estados Unidos está en este momento, lo venimos o se viene anunciando desde hace muchos años, una especie de decadencia, de momento decadente del imperio, ¿no? Una decadencia del imperio, lo decimos un poco desde la teoría política, que tiene que ver con rasgos de impotencia política en el accionar de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no se puede imponer ya sus designios en los demás países. Por supuesto, esto lleva a un momento de riesgo de extrema violencia, porque en el momento en que un proyecto como el estadounidense o como el proyecto moderno intenta colonizar los demás países y estos no se dejan, ocurren o pueden ocurrir los mayores genocidios. Por eso hacía el paralelismo con hace 500 años, a pesar de todas las diferencias que pueda haber, hay un paralelismo. Es decir, en el momento en que hay una resistencia, estos imperios decadentes tienden a ejercer con mayor fuerza la violencia y entonces tienden a llegar estos grandes genocidios. Lo cual los hace mucho más peligrosos, claro, sin duda. Para el caso de nuestra América Latina, lo que hemos visto con respecto al demócrata que está actualmente en la Casa Blanca con Joe Biden es un intento de acercamientos muy democráticos aparentemente, pero vemos que también hay un sistema conservador que lo golpea mucho internamente por eso. ¿Qué crees que se vea en este escenario en adelante para Estados Unidos? Fíjate, yo diría que Estados Unidos está ahorita en un momento de tanteo, y ese momento de tanteo no es solamente en términos de su política exterior, sino con toda la conmoción interna que deriva de las últimas elecciones, del cambio de gobierno y de las nuevas políticas. Entonces, uno pudiera pensar que está tambaleando el proyecto estadounidense, no tiene un horizonte claro en este momento y por eso sus relaciones con la región, a pesar de tener ese mandato de conquista y de imposición, también adquieren un carácter un poco más cauteloso en este momento. ¿Por qué? Porque tienes muchos frentes abiertos, ¿no? También se encuentra en este momento un panorama internacional o un escenario internacional en el que encontramos el conflicto en Ucrania, encontramos las altas tasas de inflación que se están dando tanto internamente en los Estados Unidos como en Europa y la depreciación de prácticamente todas las monedas del mundo, excepto, por cierto, el rublo de Rusia se ha venido apreciando positivamente, que era el objetivo contrario. Que era lo que menos quería el gobierno de Estados Unidos. Correcto. Alimentando el conflicto en Ucrania. Correcto. Desde hace tantos años. Porque Rusia ha tenido una política también relacionada con el patrón oro o ha sustentado su economía también en el oro. Entonces, no se han dado las cosas como Estados Unidos quiere y en este momento yo creo que está cuidando los pasos para poder generar un nuevo horizonte. Y eso no solamente está ocurriendo en las altas esferas de Estados Unidos, sino que también está ocurriendo en el pueblo estadounidense y evidencia de ello nos dejó la casi elección de Bernie Sanders en la anterior elección, pero también la emergencia de nuevos sujetos distintos que parecen encarnar otros tiempos en los Estados Unidos, aunque no termina todavía de emerger completamente, ¿no? Por último, Oscar, y con respecto a lo sucedido, porque además todo esto parte de las declaraciones que John Bolton hace, este análisis me refiero, y en términos coyunturales, a lo que había sucedido en enero de 2019 en el Capitolio, donde murieron 6 personas, donde además el propio presidente Donald Trump veía muy cerca todo lo que estaba lo que estaba sucediendo, pero bastante complacido e incentivando a que asaltaran de esta manera tan violenta el Capitolio. ¿Qué crees realmente que fue lo que sucedió allí? Mira, es difícil saberlo, así como uno puede decir que Estados Unidos tiene una lectura o una cierta incomprensión sobre Venezuela, a uno también le faltan unos lentes, digamos, de aumento para poder ver qué es lo que está pasando realmente a lo interno de Estados Unidos. Lo que sí pareciese es que hay unas facciones fundamentalistas, ¿no? Que acompañaban
al presidente Trump, que lo acompañaron, pero que al mismo tiempo se levanta contra él desde el mismo Partido Republicano, es decir, desde sus mismos sectores afines, se levantan sectores en su contra. Gente que estuvo en su gobierno, como Bolton, que terminan develando o revelando cuestiones que en otros contextos no se hubiesen revelado. Y también uno habría que decir que a Donald Trump, sin por supuesto defenderlo, pero no necesita que lo defendamos nosotros, también ha sido cercado su posición, ¿no? Es decir, desde las grandes empresas transnacionales ha sido cercada, es decir, hay una lucha interna por el poder en Estados Unidos y fíjate algo, se demuestra cómo en Estados Unidos el ejercicio de lo que ellos llaman libertad de expresión no se logra efectuar si los poderes fácticos no lo desean. Incluso una persona del establishment como Donald Trump puede ser censurada permanentemente, como lo ha sido, bloqueada en Twitter, bloqueada de redes sociales y sin poder aparecer en los en la mayoría de los medios, a menos que sean de su propiedad. Eso te demuestra también la fuerza que tiene todo el capital en Estados Unidos y cómo es capaz de silenciar y censurar a su propia gente cuando dejan de decir lo que ellos quieren que digan. Este es el escenario tan complejo que vive el mundo con respecto al euro y al dólar. Además, la devaluación que ha tenido y se equipara es el tema que viene a continuación. Oscar, gracias. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Es Noticia del Mundo. Por primera vez en 20 años, el euro se debilita y se equipara con el dólar. Evidencia de la crisis económica de Europa y la alerta de recesión en Estados Unidos. En América Latina, varias monedas sufren su impacto. Les contamos qué naciones y qué significa al volver en Es Noticia. Ediciones SICUS te invita a participar de la convocatoria internacional al premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Se recibirán trabajos que conceptualicen sobre la experiencia nuestroamericana hasta el día 1 de agosto de 2022. Serán seleccionadas 3 obras para su publicación en formato libro, impreso y digital. Más información en www.sicus.org.ar/premio. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Nos conecta la transformación. Nos mueve nuestro compromiso que crece cada año. Carabineros acosó a nuestra periodista Paola Drachnik y su camarada. Es latinoamericano. Creamos espacio para la integración de los pueblos del sur. Porque Telesur siempre da más. Hoy se firma un importante convenio para la producción de NPK. ¿Qué es NPK? Es el fertilizante más importante del planeta, porque ayuda a elevar la producción agrícola y porque además nos permite fortalecer nuestro sector productivo. En 2023 nuestra planta ya entrará en operación. Que teniendo una planta de fertilizantes con seguridad, vamos a abaratar los costos de operación en el campo agrícola, en la siembra. NPK abrirá una nueva era para impulsar y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. Ya está aquí el presidente. Esta estrategia nacional de mejorar la productividad de la tierra y convertirnos en un gobierno, en un país que sea autosuficiente en la producción y consumo de sus propios alimentos, es decir, la seguridad con soberanía alimentaria. Muchas felicidades en buena hora para nuestros hermanos cochabambinos.
En noticia El Mundo, por primera vez en 20 años, el euro se equipara con el dólar. Siempre la moneda europea había estado por encima de la cotización del dólar a nivel internacional. Se suma así al panorama de crisis inflacionario en varios países, también del mundo. El euro, moneda que se utiliza en 19 países de Europa, ha registrado una caída y ahora se cotiza por debajo del dólar estadounidense. Esto ocurre por primera vez en 20 años, al descender a 0,99 dólares. Las perspectivas negativas que se tenían sobre la economía europea ante los temores de una suspensión del gas ruso al viejo continente se vuelven una realidad, lo que dibuja un panorama inflacionario en Europa y al mismo tiempo eleva el riesgo de una subida de las tasas, que amenazaría aún más la estabilidad de la zona. En lo que va de año, las principales economías de la eurozona han registrado picos inflacionarios. España lidera la lista con 10%, Francia con 5,8% y Alemania con 7,6%. A principios de julio, el Centro de Investigación Económica y Empresarial británico había alertado sobre la amenaza de recesión económica en el continente europeo, producto de la reducción de los suministros de gas desde Rusia, como respuesta a las sanciones del bloque contra el país euroasiático. El retroceso del euro coincide con un momento en el que también se registra una acelerada inflación en Estados Unidos, país en el que los precios al consumidor se aceleraron en el último mes debido al incremento en los costos de la gasolina y alimentos. Este se registra como el mayor aumento anual de la inflación estadounidense en 4 décadas. Según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, Estados Unidos batió en junio un nuevo récord. Se trata de la subida mensual de los precios de consumo en un 1,3% y el incremento de los precios de la energía fue en 7,5%, mientras que la gasolina se encareció en 11,2% en el último mes. Los precios de la energía también han registrado un aumento del 41,6%, lo que representa el encarecimiento más alto desde abril de 1980. En un contexto en el que se desploma el euro ante el dólar y se registra un incremento de la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, la depreciación del euro es una mala noticia para los consumidores, porque el petróleo se paga en dólares, y esto implica un incremento en su precio. Para América Latina, la fortaleza del dólar no es solo frente al euro, sino también frente a la mayor de las monedas de los países emergentes. Los países más impactados son Argentina, Chile y Colombia, que registran las peores devaluaciones de sus monedas frente a la divisa estadounidense. Se abre la interrogante de si este panorama acentará aún más la crisis en Europa o, por el contrario, la depreciación del euro provocaría que los productos europeos sean más competitivos en el mercado global. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Manuel Ortega, economista, profesor en la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Nos acompaña desde la capital mexicana, desde Ciudad de México. Profesor Ortega, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches a todo tu público. Muchísimas gracias. Para ayudarnos a comprender lo que está sucediendo y además algo fundamental, su impacto para nuestra América Latina. Vemos cómo el euro después de 20 años se devalúa, pierde valor su moneda, se equipara prácticamente al dólar. Y la pregunta primera que quiero hacerle es si esto quiere decir que el dólar se ha fortalecido o es que las dos monedas han bajado. Bueno, en términos de teoría monetaria, como lo decía, podemos decir que el dólar pues, ha tenido una apreciación, ¿no? Obviamente la caída del euro y la igualación con el dólar hace parecer precisamente que la moneda estadounidense, que es la primera divisa, digamos, a nivel internacional, pues entonces, en la que se llevan a cabo la mayor parte de los intercambios a nivel internacional, entre ellos muchos energéticos, principalmente el petróleo, pareciera entonces que hay una apreciación importante de la moneda y pareciera, digamos, que esto automáticamente generaría un crecimiento, digamos, económico real de la economía estadounidense. El asunto aquí habría que separar la parte monetaria, ¿no? La parte en estricto sentido de la competencia de las divisas y el comportamiento real de las economías.
Encontramos, como lo decía el reportaje que presentaron ustedes, encontramos muchos problemas en la economía estadounidense de inflación, una recesión que está comprobada ya desde hace varios lustros, digamos, y una ralentización, digamos, de la propia economía que finalmente se ha desbordado hasta el día de hoy, donde se presentó el mayor índice de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los precios de los productos en general, pues realmente se han elevado mucho por consecuencias, digamos, por causas de los crecimientos o de los incrementos de los precios de los energéticos, pero que esto afecta directamente a gran parte de la población estadounidense. Entonces, no podemos hablar de un crecimiento o un fortalecimiento de la economía estadounidense cuando encontramos estos niveles, digamos, de inflación. Y lo que sí podemos decir es que con esta inflación, digamos, generalizada, ¿no?, mundializada, globalizada, como está la economía en la actualidad, pues cada una, digamos, de las regiones económicas, en este caso la región europea, América del Norte, pues China, Rusia y América Latina, digamos, por decir así, 4 o 5 regiones de manera general, pues buscan precisamente como una salida, una de tantas salidas, el fortalecimiento de las propias monedas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a través de las propias tasas de interés, es decir, elevar ciertos niveles sus tasas de interés para que entonces el control de la inflación se haga mucho más efectivo, retener los capitales y en cierta medida disfrazar esta tendencia, digamos, de estancamiento que han presentado, pues en este caso Estados Unidos. Claro, pero eso implicaría, profesor, Europa. Claro, pero eso implicaría otros problemas graves para las economías que también se han visto tan afectadas en los últimos años por distintas causas. Para el caso de nuestra América Latina, le pregunto en general, porque lo vemos, además, cómo se han devaluado las monedas en Argentina, Chile y Colombia, si hay además este patrón de comportamiento. Sí, efectivamente. Aquí digamos que las devaluaciones de las monedas tienen mucho que ver también con la relación que se tiene con los países, pues con la relación de los capitales y las inversiones que tienen estos países, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México y Brasil, que no han presentado, digamos, devaluaciones o decrementos tan bajos en sus monedas, bueno, tiene que ver precisamente con que estamos, al menos en el caso de México, en extremo ligados, digamos, a una economía estadounidense. Y dependerá, digamos, de las relaciones en las inversiones de cada país, ¿no?, de América Latina, de la región, para ver precisamente pues cómo estas tendencias mundiales y esta pelea por retener a los capitales pues nos van a afectar. En el caso de Argentina, Chile y Colombia, en donde se han presentado las mayores devaluaciones, pues hay efectivamente, digamos, una emergencia, pero son, digamos, estrategias, ¿no?, de fortalecimiento monetario principalmente, y lo importante sería que se buscara precisamente buscar la estabilidad inflacionaria, que es precisamente como la herramienta, digamos, de estas devaluaciones y de los incrementos de las tasas de interés. Por último, profesor, con respecto a la noticia originaria, lo que ha sucedido con el euro en Europa después de 20 años de ver esta situación, hay muchas alarmas y desde distintos sectores políticos también de cada país, algunos dicen, por ejemplo, que esto es la debacle además de la zona euro como fue concebida, que ahora vienen otros hechos similares al Brexit en Inglaterra ante la escalada de presiones y de preocupaciones que hay. ¿Qué cree usted? Yo pienso que no habrá una desintegración. Pienso que el balance que ha tenido Europa en estos 20 años de funcionamiento de la moneda como región, pues ha fortalecido a algunos países, principalmente Alemania, Francia, ha medio colaborado también, digamos, a juntar un bloque también geopolítico muy importante
está obviamente o que se manifiesta, ¿no?, con la guerra en Ucrania y en contra, digamos, del fortalecimiento ruso y chino. Y yo creo que una desintegración por esta situación, digamos, coyuntural de la devaluación del euro no va a derivar, digamos, en una desintegración, ¿no? Por el contrario, pienso que también la anexión o estos coqueteos, digamos, entre algunas otras naciones, como Noruega, los países nórdicos o como algunos otros países del este, van a ayudar precisamente a que el bloque o se busque tener una fortaleza mayor en el bloque europeo. Obviamente habrá que seguir atentos a las negociaciones que se tienen, puesto que la dependencia, digamos, de la economía o de esta región económica europea, pues es, como ya lo vimos, muy, muy dependiente de la cuestión energética, y hay todavía, pues, quien dicta los precios de los energéticos, o quien puede, digamos, ¿no?, poner en peligro precisamente este desarrollo económico a partir precisamente de la dependencia del gas y del petróleo. Claro, estamos a punto de despedirlo, pero usted ha tocado un punto que resulta fundamental, y es que ahora la energía va a ser mucho más costosa para países como, por ejemplo, España, en donde las personas, los españoles y españolas, no tienen con qué pagar la factura de la energía. Es un verdadero problema. Y estamos a punto de despedir, pero además esto también tiene mucho que ver por las decisiones de la política exterior estadounidenses, en la que el bloque europeo, pues, se le ha plegado. Perdón, esa última parte no la escuché bien. Sí, sobre todo esto que está sucediendo también tiene mucho que ver, y es, digamos, parte de estas consecuencias, y es que la Unión Europea se ha plegado a las políticas exteriores del gobierno de Estados Unidos, y además los han llevado también a producto de esta crisis energética, en donde al final de cuentas el pueblo no tendrá con qué pagar esas altísimas facturas. Ahora el euro baja, y ese es realmente un problema real para la población. Sí, claro, ¿no? El bloque, pues, está bien definido, el bloque de la región europea, de Estados Unidos, digamos, en contra del este o de los países del este, en este caso Rusia y China, pues ha resultado contradictorio, ¿no? Todo este corte de circuitos financieros que se hizo a Rusia, pues parecía, ¿no?, sustentarse en una fortaleza mucho mayor, pero vemos, digamos, que es una falacia, ¿no?, que es un telón ahí, una mentira, digamos, y la inestabilidad económica que se refleja en la inestabilidad de las monedas, que se manifiesta en la inestabilidad financiera y en esta necesidad de que cada país, cada región quiera retener a sus capitales, pues prácticamente es una manifestación de que la economía internacional, pues, es sumamente endeble, y que esto abre posibilidades importantes para la región latinoamericana de fortalecerse desde adentro, ¿no? Los procesos en varios países debieran ir apuntando hacia allá, hacia un fortalecimiento de la inversión nacional, de la inversión de la promoción de un crecimiento interno que precisamente pues no estuviera, digamos, tan anclada, ¿no?, a estas turbulencias de tipo internacional, de las cuales tampoco nos podemos zafar, pero que al final, teniendo una promoción productiva de varios sectores económicos, nos harán precisamente que seamos menos dependientes. Aunque esta dependencia es muy difícil de romper, tanto de la zona europea como de Estados Unidos, pero es una buena oportunidad precisamente para fortalecernos al interior como países latinoamericanos. Es una dependencia de décadas. Profesor, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y un saludo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.